Entonces, ¿está grabando esto? Sí. Entonces, lo vemos ahora en qué situación queda en el marco normativo de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, a partir de 1994, deja de ser meramente derecho constitucional y pasa a ser derecho constitucional, o sea que constituye un marco normativo también para hacer un marco normativo de derecho convencional. ¿Por qué? Porque los derechos que no están plasmados todavía en la Constitución se pueden ir ampliando a partir de convenciones y derechos que se acuerden a nivel internacional. Y estos... Perdón, ¿puedes repetir esto último del artículo 75? No te voy a entender, perdón. Sí, por no, favor. todavía no entré al artículo 75 en sí. Vamos, lo pongo fuera porque no estaba explicando esto. En realidad, lo que estoy diciendo es que con el artículo 75, ¿qué va a pasar conceptualmente por el derecho constitucional? El concepto de derecho constitucional es que vos constituiste el marco normativo por acuerdo, por eso hay constituyente, se vota, se acuerda, y no hay nada que fije un criterio previo, al menos los tratados, porque vos, los convencionales, pueden firmar, hacer una nueva constitución a partir de tratados preexistentes. ¿Qué quiere decir? Los que participan ahí tienen un mandato popular, en esa época era un mandato de sus provincias y las relaciones de fuerza que habían acordado, y firman la Constitución. Esa Constitución hasta de 1853 a 1994 era el marco supremo legal, ¿no? Y es como que no se podía modificar salvo una llamada a una nueva constituyente que la pueda modificar. Eso sucedió varias veces a lo largo de la historia, pero en 1994 hay un llamado a una constituyente que elige constituyentes y hace una reforma constitucional, stricto sensu, le incorpora artículos. Y uno de los artículos que incorpora es el 75, el inciso 22. Este inciso lo que va a provocar es que los derechos constitucionales se amplíen en la posibilidad de modificar con el mismo nivel constitucional derechos que están plasmados en la Constitución. Porque al incorporar derechos de tratados y convenciones internacionales, vos estás ampliando la Constitución. Entonces se dice que Argentina pasó a tener un derecho constitucional y convencional, porque suma derechos de las convenciones, básicamente es eso. Estos derechos de las convenciones internacionales, que son los tratados que se incluyen en el marco normativo, según el artículo, el inciso 22 del artículo 75, dice lo siguiente, y acá es aprobar y desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y concordatos de la Santa Sede. Los tratados concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto le da un nuevo marco a los tratados internacionales, porque lo pone intermedio a cualquier otra ley que se fije en el ámbito territorial. Siempre el tratado internacional está por encima de cualquier ley interna del país. ¿Se entiende? Ninguna ley interna puede contradecir lo que diga un tratado internacional. Segundo, el tratado con jerarquía constitucional. O sea, además, ese artículo 22 ya coloca dentro del marco normativo argentino ya tratados que ya habían sido ratificados por Argentina, ¿no? Los convencionales constituyentes de 1994 lo que van a hacer es colocar perdón, me están llamando, colocar en el marco normativo de la Constitución estos tratados, con lo cual son los derechos, y yo se los dejé acá como un librito, que lo pueden bajar en PDF en la página, ¿sí? Estos tratados, que son complementarios y están vigentes con la Constitución Nacional. Algunos dicen, es parte también del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque si está la Constitución, están los tratados y debajo están las leyes, es casi como un plexo o un conjunto de normas que van a nutrir el derecho argentino. Y la verdad que es bastante cierto.
¿no? Y ahí ustedes pueden ver la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, son patriarcales en estos momentos todavía, algunas cosas, capaz que en algún momento se modifiquen esos nombres, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo, la Convención y Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, la Convención de Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW que le decía, la Convención de la Tortura de los Tratados de Penas Crueles, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Esos son todos tratados que están ya incorporados como marco normativo nacional, en la Constitución. Después se sumaron otros tratados que los aprobó la Argentina, como los derechos de discapacidad, Simón del Cuero y otros más, que también tienen el mismo rango en este momento. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías de ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara, ¿no? Y los demás tratados, convenciones sobre los derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Esto es lo que le decía, el Congreso, por 2/3 partes, con mayoría especial, puede aprobar y pone la misma jerarquía constitucional nuevos tratados. Esa es básicamente esto. Tratados con posterioridad. La Constitución del 94 fijó los tratados que ya estaban ahí vigentes y después se fueron sumando otros tratados. Vieron, lo de la desaparición forzada, esto es muy importante, la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, este concepto es muy importante porque se incorpora en 1995 y es sobre el que yo quiero hablar, y la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, les acabo de citar. Bueno, y hay otros proyectos, bueno, estos están en carpeta, ojalá que en algún momento el Congreso Nacional lo logre incorporar. Pero tal como yo les decía, ahí vieron que son un montón más que se pueden ir incorporando. Bueno, esto les queda como tarea pendiente y marco para ver, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, que es la presentación del concepto de tratado internacional, ¿no? Ahora me quiero abocar a estudiar uno específicamente, que es el tema de los derechos de lesa humanidad. No sé si ustedes entendieron esta primera parte, puedo seguir con esta segunda parte. Sí, sí. Sí, perfecto. Es larga, me parece Sí, profe. que es larga y que hay que pensar un poco más. O sea, capaz, si nos ¿Cómo? No escucho. No, que es larga, o sea, que hay muchos conceptos, que no me parece tipo que sea muy complicado, pero sí, no sé, profe, si capaz nos puedes mandar puedes subir el PowerPoint al aula o algo así. Hago un resumen de lo que me parece lo más importante. Uno, que el Estado argentino puede celebrar tratados internacionales, ¿sí? De derechos humanos. Dos, esos tratados internacionales, hasta 1994, simplemente eran tratados bilaterales del Estado argentino con países o organizaciones internacionales, ¿sí? A partir de 1994, los tratados internacionales se incorporan en el derecho constitucional complementariamente. Entonces, rigen como por encima de las leyes de la nación. Están la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que estén ratificados, ¿no? ¿Y cómo se ratifica un tratado internacional? Hay un conjunto que ya está en la Constitución porque fueron incorporados en la Convención de 1994, ese es el listadito, y otros que se fueron incorporando y se van a seguir incorporando como tratados internacionales a partir de que los negocie, o los, no sé si es la mejor palabra, pero los acuerde, los gestione, no sé cómo quieran llamarlo, el Poder Ejecutivo Nacional, y el Congreso Nacional los ratifique, los apruebe con el 2/3 de su composición. De ahí en más,
Cosa, a ver si esto último, lo que entendí, que hay tratados que vienen de la reforma de 1994 y otros que se van a ir acordando en el Congreso, tipo, no sé. Claro, hay tratados que ya se incorporaron posterior a 1994 y si quieren lo vuelvo a mostrar. A ver si total no perdemos nada. Ahí yo les mostraba. Estos tratados que están acá, este listado, ya están adentro, ya están desde 1994. Se sumaron, después de esos tratados, estos tratados. 3 más se sumaron. ¿Sí? Dentro de la Constitución. Tienen jerarquía constitucional, se dice, porque están por encima de las leyes. Por último, todos estos son proyectos. Todos estos son proyectos. La mayoría de eso, Argentina está firmando esos tratados, está incorporado en esos tratados, pero todavía no están ratificados, con lo cual no tienen jerarquía constitucional. Lo que no quiere decir que Argentina no pueda seguir ejerciendo y cumpliendo todos estos tratados, porque el Poder Ejecutivo lo firmó, hay un compromiso, pero no está obligado a, ¿no? Lo que termina de ratificarse es cuando el Congreso Nacional dice, sí, acá es vigente con jerarquía constitucional. Eso es básicamente. Este PowerPoint lo tienen en el campus, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea. Después yo les di, perdón que estoy parado en la solapa la otra solapa, de PETS. Los estudiantes de PETS es diferente porque tienen otro EFEC también, pero bueno, la profesora PETS llegó hasta otro proceso. Entonces, después yo les di también este videíto sobre cómo son los derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos, que es un videíto que lo hace una compañera del INADI, para que lo vean, ¿no? Que dura 6 minutos, una cosa así, o no más de 10 minutos, que les explica lo complementario, los tratados internacionales y por qué son importantes. Más que nada en discriminación, porque a veces la discriminación parece un tema muy específico, pero está cruzada por distintas temáticas, ¿no? Porque uno es discriminado no solamente por un acto en sí, que es lo que sanciona la ley antidiscriminatoria, sino que hay un motivo, y ese motivo puede ser por género, por identidad de género, por situación de etnia, por pobreza, por discapacidad, ¿se entiende? Entonces, por un lado uno dice no puede, pero por el otro lado hay un montón de tratados de temáticas que buscan y propician evitar esa discriminación. Entonces la discriminación tiene que estar necesariamente articulada en estudiar esos tratados que tienen normativa y jerarquía. En ese sentido, básicamente ahí también lo que dice el video es que el Estado está comprometido a generar leyes para propiciar eso. A veces un tratado internacional, por más que no esté con una jerarquía internacional, esos tratados obligan y los estados se comprometen a hacer acciones legislativas que permitan garantizar esos derechos, y acciones afirmativas o acciones de políticas públicas que lo eviten, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso generalmente es lo que se comprometen los estados a nivel de tratados internacionales. Me tocó ser representante del Estado argentino en una convención de la Organización Iberoamericana de Estados en El Salvador, donde teníamos que hacer el reporte, por ejemplo, de lo que tenía que ver con la discriminación racial. Y en la Convención contra la Discriminación Racial, el Estado argentino, los estados en realidad, pero el Estado argentino se había comprometido a 3 grandes acciones que tenían. Era visibilizar la comunidad afrodescendiente. Ahí Argentina había hecho un censo para ver, porque generalmente hasta los años 2000, una posición como oficial que tenía la Argentina era que, por ejemplo, no había afrodescendientes.
se dice afrodescendiente, en la jerga popular le dicen los negros, pero en realidad justamente ahí ya partís de una discriminación, ¿no? Entonces, tanto Durban, desde 2001 en adelante, se empieza a hablar de afrodescendientes, ¿no? Sobre las personas. Más allá que muchos afrodescendientes latinoamericanos están en contra de esa denominación porque dice, nosotros somos... tenemos una característica específica, pero somos latinos, estamos en América Latina, ya con esas vinculaciones, entonces no, con eso ya con esa denominación nos estarían discriminando también. Pero está en constante debate. Pero la negación de su existencia es lo peor. ¿Se entiende lo que digo? Podemos discutir, lo mismo pasa con los indígenas, o como se dice también a veces en los tratados internacionales, los pueblos originarios. Antes se le decían aborígenes, como aborigen, sin origen, ¿no? A partir de estos tratados se empiezan a hablar o de pueblos originarios, y los mismos sujetos dicen, no, nosotros somos indígenas, somos previos y tenemos nuestra cultura previa, con lo cual ahí también hay debate sobre nominaciones. Algo parecido pasa con discapacidad. En algún momento se hablaba de personas con capacidades diferentes, dice, no, yo no tengo, yo soy discapacitado y tengo una problemática, lo que tenemos que ver es cómo la afrontamos, dicen algunos sectores, pero siempre la idea es visibilizar lo primero para poder después hacer lo segundo, que es generar política, porque si vos no visibilizaste el problema, no vas a actuar, ¿se entiende lo que digo? Lo segundo es el marco normativo. Profe, ¿Cómo? que ahí cuando estabas diciendo pues nada nada de los tipo gente negra y no sé qué, se me vino a la cabeza o sea, cómo llamamos a la gente que nada, que no tiene una casa, indigente, que tendrá alguna relación con indígena. Indigente, claro, claro. Venía de ahí, indigente venía de esa, como que no tenían hogar, Claro, etcétera, también. Pero bueno, los indígenas dicen, no, no me importa, yo me identifico así, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, no, está también en discusión constante, dice, la nominación, pero lo mismo, en algún momento se hablaba de primero empezó con minorías sexuales, y decía, ¿por qué minorías si no necesariamente somos minoría? Después se empezó a hablar de gays y lesbianas. Dice, ¿por qué las lesbianas después y los gays? Bueno, ahí la discusión, nosotros empezamos primero, decían, bueno, los movimientos masculinos gay, después, bueno, se empezó a sumar y cada vez más tuvieron más protagonismo las mujeres y las lesbianas. Ahora el movimiento es ley y lesbianas y gay. Después se empezó a sumar, pero los travestis, ¿qué? Y después los transexuales, y los intersexuales, y los queer, y así sucesivamente se va replanteando, repensando las identidades. Pero no importa por ahí quién tiene razón o no. No, eso es una discusión. De hecho, acá fue, creo, ustedes estaban invitados, pero ¿se acuerdan cuando vino Ornella? Que le preguntaron sobre el feminismo radical, porque incluso algunas feministas entienden que chicas trans no forman parte de ese movimiento, y bueno, está toda una discusión. Es una discusión del movimiento. El tema es no negar la existencia, que es lo peor. Respecto a afrodescendientes, que le estaba contando como ejemplo, que yo representé al Estado Nacional en El Salvador, al Estado argentino, ahí estuve con Cristina Fernández, estábamos con Shakira, estaban otros cantantes, bueno, tocaba. Yo lo único que tenía que hacer era, mi objetivo diplomático era lograr que Argentina se convierta en sede de las altas autoridades de derechos humanos. Entonces, en algún momento, por suerte el embajador, en ese momento no me acuerdo quién era, argentino, ya me va a venir, el Timerman. Y con Cristina Fernández no hubo consenso, ningún otro país objetó a Argentina, con lo cual mi rol no fue más que acompañar. Pero lo cierto es que, bueno, al año siguiente se hizo, en el 2008, si mal no recuerdo, 2009, se hizo en Argentina la cumbre de altas autoridades. Bueno, esa fue una misión diplomática que yo tuve, y después, ahí les puedo contar la anécdota en esa convención, porque también es importante. ¿Qué le venía diciendo? Y yo tenía que pasar también el informe en El Salvador después sobre el tema del impacto que tenía la discriminación racial en Argentina. Perdón, esto fue en Panamá. Había un seminario después que se hizo en Panamá sobre donde se pasaba el informe. Entonces, ahí yo lo que tuve que exponer es en qué había avanzado Argentina. Argentina hace el censo, que es la visibilización, saca leyes de protección
respecto a población afrodescendiente, y por último, también lo que se hace es lo que se llama fortalecimiento de la sociedad civil, que es ayudar a que organizaciones de la sociedad civil se puedan constituir. De hecho, conmigo tenía que viajar un representante afrodescendiente, y paradójicamente el representante afrodescendiente no tenía visas, no tenía legalidad, no me acuerdo si era un senegalés o no me acuerdo de dónde estaba viniendo, pero lo cierto es que lamentablemente la voz de la sociedad civil no pudo estar presente. Pero lo cierto es que el Estado tiene que tratar de ayudar a que se organicen, promuevan las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, bueno, es como operan los tratados internacionales. Entonces, entendido esto, más o menos como le marcaba, podemos ver el tema de los delitos de lesa humanidad, si les parece, que es el tema específico, ¿no? Hubiese podido elegir otro tema, pero sinceramente, por ejemplo, ustedes por ahí ojo que prejuzgo, ¿no? Porque por ahí no es así. Pero la situación es que por el clima, al menos el año pasado, porque este año fue mucho más diferente, el tema de género estaba muy presente en la agenda del estudiantado de Pellegrini, capaz que discutir la convención, la CEDAW, ¿no? La Convención sobre los Derechos de la Mujer, hubiese sido más interesante. Aunque quizás hubiese podido invitar lo hice el año pasado, a la referente de género de la escuela a charlar con ustedes. Porque yo no soy especialista en derecho de género, y quizás también por mi condición de género y mi identidad, no soy el más indicado, quizás. Lo digo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí conozco, porque fui profesor de ética política en la universidad, en UNCES, y en política latinoamericana es un tema que trabajamos, es el tema que tiene que ver con derechos humanos. Es más, conozco una logia que se llama Ararat, que es una logia armenia, el país que más luchó para reconocimientos de genocidio son los armenios, porque todavía el Estado turco niega que haya hecho eso en 1915, pero lo cierto es que 1,5 millones de armenios fueron muertos en un proceso de guerra, declarados por deserción, pero lo cierto es que fueron asesinados por el Estado turco, y nuestro país reconoce eso como un genocidio. Entonces, a partir de eso, este vínculo con la comunidad armenia, me gustó el tema, lo fui trabajando, estudiando, y es un tema que a mí me gusta enseñar y dar, ¿no? Más allá de que pido disculpas y que quizás dentro de la agenda de derechos humanos le hubiese gustado tocar otro tema, ¿no? Pero bueno, explicado esto, y esto es como un bonus track, porque no vamos a llegar, lo más importante que sepan es qué es un tratado internacional y cómo afecta en determinados derechos estos tratados internacionales. Pero me gusta tocar este tema, le decía, porque es un tema de actualidad que me parece que ustedes, como reclaman correctamente, o la mayoría de los estudiantes decían, nos tienen que dar herramientas para discutir el presente. Me parece que es un tema que permite discutir el presente. Entonces, la idea es, yo explico este tema, salvo que hayan entendido lo del tema de los tratados de derechos internacionales y cómo generalmente afectan o se promueven derechos a partir de los tratados, ¿no? Respecto a, esta es la tercera parte de la clase, delitos de lesa humanidad comienzan a trabajarse a partir después de la Segunda Guerra Mundial, donde la consternación de lo que había sucedido con la Shoah, como dice la comunidad judía, o el Holocausto, o básicamente en términos de concepto es un genocidio, la pregunta o el tratado de Nuremberg se empieza a discutir cómo juzgar a esas acciones, a esos crímenes de guerra. Y se empieza a hablar de lesa humanidad con la idea de que infiere a la humanidad toda, que va más allá, no es un delito común, no es una acción que puede tener un asesinato de una persona contra otro, o una omisión, porque en cierta medida, si uno va a la estricto de la idea de violación de derechos humanos, todos los estados violan derechos humanos.
¿ya? Suena fuerte. ¿Pero por qué? Porque constantemente hay veces que los estados no cumplen con derechos. Eso es la realidad. Y es más, mucho, y acá es lo que hay que separar, la violación de un derecho humano respecto a un delito, a una violación y cometer un delito de lesa humanidad. Acá ya es cuando es sistemático, cuando un Estado sistemáticamente está haciendo eso, está generando sí un delito de lesa humanidad. Esta es una diferencia, ¿no? Porque por ahí he visto también acusaciones de que hay violación de derechos humanos en Venezuela, hay violaciones de derechos humanos. No quiere decir que los exima, ¿no? Hay que garantizar y revertir y sancionar estos delitos, pero lo cometen todos los estados, ¿sí? Todos los estados, con lo cual esa lucha por la defensa de derechos humanos debe hacerse sobre todos los estados, y en todo caso no sancionar solo a uno, sino sancionar a todos, porque si no detrás de esa sanción hay una operación y un direccionamiento, ¿no? Esto lo digo por el caso de Venezuela, y lamentablemente Argentina el otro día votó a favor de una condena cuando en mi criterio debería haber votado por una abstención. Segundo, en esos términos lo que es un delito de lesa humanidad, ahí está vinculado a una situación sistemática realizada por el Estado además, ¿no? Donde se busca lesionar, restringir derecho o limitar el accionar de un determinado grupo. En ese sentido, el Holocausto fue claro y manifiesto, ¿no? Buscaba, ahí sí, además pasó a ser una idea, una configuración de genocidio. El genocidio no solamente estás vulnerando, limitando un derecho, sino que estás buscando aniquilar, sacar a una persona, ¿no? Del juego político o el juego de existencia social. En ese sentido pasa a ser genocidio, ¿no? Lo que sucedió por motivo étnico, racial y religioso, se decía en ese momento, respecto de la comunidad. Ahora un pequeño detalle, y acá tiene que ver con los derechos en general, que no sé si lo expliqué, que no había marco normativo antes de los cometidos de los delitos que cometió el nazismo. O sea, las convenciones y estas prevenciones son posteriores. Entonces, generalmente hasta ese momento, el derecho en los marcos de los estados se entendía como que son prescriptibles, o sea, un delito prescribe pasado un tiempo. Si vos hiciste un delito que tiene de pena 2 años, pasado un tiempo, que a veces se estimula la misma cantidad de pena que ese delito por el cual vos estás constantemente huyendo de la justicia, se entiende que en algún momento el delito prescribe, con lo cual no puede ser sancionado. ¿Se entiende? Eso va a depender del delito que se cometa. Entonces, hay prescriptibilidad en los delitos. B, no hay retroactividad, con lo cual yo no puedo utilizar una norma hacia atrás. No puedo decir, bueno, hoy es delito, ¿vieron el tema de que en mi hijo, cuando yo tenía su edad, un piropo era un planteo, algo que se decía a una mujer en la calle, se lo considera piropo. Hoy se lo considera acoso. Entonces, ahora, esa normativa no puede ser aplicada hacia atrás. Apenas sancionada la ley, a quienes hayan hecho situaciones de la misma característica no se los puede sancionar para atrás, ¿no? Eso se llama irretroactividad. Y tercero, la territorialidad. Los delitos se deben aplicar en el territorio, no se pueden sancionar en otros. Si vos lo cometés en este territorio, y eso es muy grave, y esto es una preocupación a veces que se tiene, más ustedes están muy expuestos, por eso a veces esta preocupación de no grabarlos en estos mecanismos, o porque este es un software privativo, ¿vieron? Y a veces las situaciones de menores están expuestos, pero más ustedes en redes, que esto es como un consejo, no se dejen charlar con ninguna persona mayor en redes y siempre traten de estar con cierta precaución sobre esa situación, porque además a veces las personas que cometen estos delitos lo hacen en otro estado. Entonces, cuando vos querés denunciarlo en el estado, te dicen, bueno, hubo tentativa, no pasó, pero como el IP o la dirección de WhatsApp de donde te mandaron es de otro país, el país nación dice no puede seguir el delito. Es debatible porque existen mecanismos internacionales de persecución y hay delitos que están acordados, pero
eso es una discusión muy fuerte. Pero esto es un consejo de prevención también para situaciones de acoso o de abuso o de trata que tienen a veces menores. Dicho esto, lo que me van siguiendo, ¿no? Voy mezclando cosas, pero quiero que me sigan el hilo de lo que No, sí, sí, sí. el hilo de lo que les estoy diciendo, que es estos 3 puntos que se van a revertir con los delitos de lesa humanidad. El primer punto, el tema de la irreversibilidad, irretroactividad, perdón. Eso cambia. Pero me mandó un privado y yo quería un público. Ahí está. Y retroactividad. Y retroactividad. Los delitos de lesa humanidad son aplicables para atrás. O sea, vos sancionás y si se consideró. Y fíjense que tiene alto nivel de consenso. No es que yo de repente una mayoría simple puede salir con una norma y aplicarla para atrás. Un delito de lesa humanidad se entiende con ciertas características y ahí sí se puede aplicar para atrás. Esto sí se sucedió con el tema de los delitos de lesa humanidad y eso permitió juzgar a los jerarcas nazis, ¿no? Porque se les aplicó normas hacia atrás. La imprescriptibilidad, y ahí incluso había defensores del nazismo que decían, como las normas, ellos cumplieron normas vigentes de su país, yo no puedo sancionarlos porque cumplieron esas normas. Si yo aplico normas de otro momento histórico, estoy actuando por encima de sus derechos. Bueno, esto es reversible en el concepto de lesa humanidad, porque además a veces los delitos de lesa humanidad son aplicados bajo un marco normativo que no es el que aprobó la sociedad, sino que son aplicados en dictaduras militares, donde no están vigentes los derechos republicanos, etc., con lo cual por eso hay marcos en los cuales decís no es vigente las normas que hayan sancionado en el momento de ese delito de lesa humanidad. El segundo es la imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad, o sea, para un delito de lesa humanidad pasa a ser imprescriptible, con lo cual los de abuso, por ejemplo, son imprescriptibles, porque a veces sucede con un niño, ese niño no puede manifestar en el momento que sucedió ese abuso, y cuando es adulto, a veces lo despierta, a veces los niños niegan lo que sucedió por una situación psicológica traumática, y cuando son mayores, por situación psicológica, ¿se acuerdan? Lo pueden manifestar, se acuerdan, ¿no? Y sale. Y ese delito es un delito contra la integridad de una persona, es imprescriptible. Bueno, ese concepto en delitos de lesa humanidad vale lo mismo, porque vos podés, no es que si sucedió en ese momento, no se pueda juzgar pasado una cantidad de tiempo vencida la pena, se puede juzgar posteriormente. Es más, el concepto de desaparición forzada de persona, el delito se mantiene vigente. Hoy, una persona desaparecida, ese delito el Estado lo sigue cometiendo, con lo cual, si la persona que lo hizo, y se puede buscar el nexo de que es responsable de haberlo hecho, sigue cometiendo en tanto no ha denunciado cómo desapareció esa persona, o sea, hacerla aparecer, paradójicamente, esa definición, porque Argentina lamentablemente utilizó la figura de desaparecido cobardemente o cínicamente, o no sé cómo tratar a una persona de esas características, pero utilizaron la figura de desaparecido porque si, por ejemplo, la dictadura chilena ejecutaba políticamente, con lo cual hacía responsable al Estado y el Estado tenía que salir a defenderse legalmente sobre esa situación. Acá se desentendía y generaba un vacío jurídico sobre esa situación porque decía, yo no sé dónde está y no soy responsable de dónde está. Más allá que un habeas corpus te obliga a vos a buscarlo y en cierta medida ya hoy entienden que hubo un esquema sistemático de desaparición, con lo cual también por distintos juzgamientos se entendía que el aparato represivo hacía esa sacada y se daba. Con lo cual,
este delito de desaparición sigue ejerciéndose, no sé si me entienden esa situación. No puede prescribirse, no se podría prescribir tampoco, porque la pena de hacer desaparecer una persona, hasta que no aparece, no te pueden empezar a ejercer, con lo cual es imprescriptible de por sí. Esto está en la Convención de Derechos Humanos también en Europa, y se está discutiendo sobre el tema de los crímenes del franquismo, porque muchos dicen que delitos de desaparición que se dieron en la Guerra Civil Española en los años 30, la Guerra Civil Española fue del 36 al 39, ya están prescriptos, entonces no podemos sancionar a nadie. Entonces muchos defensores de derechos humanos en España dicen, no, la persona no apareció todavía, con lo cual lo podés juzgar. Pero no obstante, como delito de lesa humanidad, vos podés juzgar a la persona. Y tercero, la extraterritorialidad. Estoy escribiendo mal. Un delito de lesa humanidad se puede juzgar. Lo puede juzgar cualquier juez competente en cualquier parte del mundo. Por eso el juez Baltasar Garzón tomó denuncias de argentinos en España para empezar a juzgar. ¿Por qué? Porque Argentina había incorporado en 2005, si no me acuerdo la fecha, pero que lo voy a terminar de ratificar, si puedo, había aceptado los tratados de genocidio que se había dado en la Convención del Tratado de Roma, que ese se da en 1998, y se incorpora en en el 2000, ya le digo bien el año, porque creo que es el 2005, exactamente, el de desaparición forzada de personas, 1995, y pasa a tener jerarquía constitucional en el 97, y la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, Argentina lo firma en el 95 y lo pone con jerarquía constitucional en el 2003, o sea, con Néstor Kirchner. Acá va en la gestión de Néstor Kirchner. Es el Congreso igual, aclaro, pero acá estaba la situación. Entonces, estos tratados ya a partir de 2003 pasan a ser imprescriptibles. Esos conceptos están incorporados. Entonces, acá cambia esta concepción jurídica respecto a los delitos que se cometieron en la dictadura militar. En la dictadura cívico-militar. ¿A qué se refiere? A que primero, la dictadura militar, los delitos que se cometieron ahí se habían juzgado con mecanismos, esperen que me mareé un poquito, esto de ir y venir y eso me marea. Me está levantando la mano Martina López. ¿Puede ser? Martina, ¿me estás pidiendo la palabra? Estoy respirando porque me mareé. Bien, ahí estoy mejor, no se preocupen. Bueno, la cuestión es que acá ya hablamos directamente un caso específico sobre... sí, esperen que me tome un poquito de agua. Esperen. Ahora estoy mejor. Ahí. No, es esto de ir y venir con la máquina y la verdad que en los últimos días he tenido muchos sincrónicos y bueno, la vista, todo te cansa y bueno, estamos entrando al fin de cierre de año. Ahí me estaban llamando el Nacional todavía no había presentado la planilla, hay problemas a resolver, bueno, todo esto le pido disculpas. ¿Dónde los dejé? Acá vamos a tratar el tema ya de delitos de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar argentina.
Lamentablemente la dictadura cívico-militar argentina llevó adelante un plan sistemático de desaparición forzada de personas, ¿no? En ese sentido, la dictadura militar intentó legalizar ese accionar en dos puntos. Uno, lo que fue un decreto que planteaba la aniquilación de grupos subversivos, como se decía en 1975, firmado por un presidente constitucional que estaba interino, que era Ítalo Luder. Había tomado una licencia, no sé si recuerdo bien, María Estela Martínez de Perón, y Ítalo Luder firma este decreto. Entonces ahí empieza un accionar de las Fuerzas Armadas sobre grupos armados que en ese momento estaban operando en Argentina. Aclaro algunas situaciones. Los grupos armados empiezan a funcionar en Argentina más o menos en 1966, con la dictadura de Onganía, en una situación donde no había garantías constitucionales ni institucionales. En esos términos, por ejemplo, hoy en la Constitución de 1994, alzarte o hacer lo que se dice una desobediencia civil ante una autoridad de facto es legal. Aclaro eso, en ese momento no era legal, pero bueno, había una ilegalidad de origen del Estado. Lo cierto es que desde 1973 en adelante estaba vigente la República y el accionar de estos grupos hace que se saque ese decreto. No obstante, ese decreto permitió una situación de acciones de guerra que están perfectamente normadas a nivel internacional, y también hay trato de derechos humanos en las acciones de contienda, ¿sí? Con ese argumento, no obstante, la dictadura militar intentaba argumentar sus acciones como, entre comillas, excesos, que tuvieron que ver con otras, que no avanzaron solamente con una acción armada, ¿sí? No obstante que también cometieron violaciones de derechos humanos ahí, sino también actuaron sobre sociedad civil. Y acá se dio un plan sistemático de desapariciones, de acciones y desapariciones, ¿no? Que más o menos ustedes ya conocen o estarían estudiando durante los años de cursada. Entonces, ahí lo que se plantea es que se hicieron desapariciones, hubieron campos de concentración donde no se garantizaban, hubieron torturas físicas que no están permitidas ni siquiera en situación de guerra, hubieron situaciones de apropiación de niños, hubieron situaciones de apropiación de recursos, y así distintas situaciones ilegales que, bueno, en algún momento lo entendía la dictadura que lo habían cometido, e intentan legalizar eso con una amnistía, una autoamnistía, se perdonaban solitos. Esto lo hace Viola en 1981, si mal no recuerdo, y después creo que lo quiere ratificar Galtier no me sale el último de facto, pero los militares que estaban ya de salida, y es más, el candidato peronista de ese momento, que era Ítalo Argentino Luder, había firmado un acuerdo para, si ganaba el peronismo en ese momento, garantizar esa autoamnistía, algo que no aceptaba Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín planteaba que iba a juzgar a las Fuerzas Armadas, y también lo hace sobre los grupos armados de la sociedad civil. En ese sentido, lo primero que hace Alfonsín es juzgar a los militares, hace una comisión especial para el juzgamiento que fue la CONADEP, que registró todos los sistemas ahí se entra en una discusión, hay en una parte para entrar en ámbitos internacionales se utiliza el número de 30.000, que ojo que se había descubierto algunos papeles del Plan Cóndor donde hablaban de que en Argentina se había llevado adelante una acción sobre 30.000 casos, entonces ese número es el que se toma como referente. No obstante que alguno de Perogrullo te dice, no fueron 30.000, etcétera, no importa, y ahí me tomo a Erich Hobsbawm. También se discute cuántos fueron en la Shoah, porque algunos dicen, no fueron 6 millones, fueron 4, no fueron, digamos, no importa cuántos fueron, cometieron delito de lesa humanidad, ¿se entiende? El número es irrelevante en los términos de cómo. Y además, por otra parte, como hay una represión sistemática y una accionar de delito
por parte del Estado, quien debe justificar la cantidad no es quien presenta. Acá es como la situación por ahí de lo... Perdón que hay un abismo, no sé si es conveniente mezclarlo, pero con el tema de situación de violencia de género. Violencia de género, cuando se empieza a aplicar el protocolo, no tiene la víctima que comprobar. La víctima lo que propone, lo plantea es el caso, es la autoridad la que tiene que comprobar. Algo similar se da en delitos de lesa humanidad acá. No es no son las víctimas lo que tienen que comprobar que son 30.000, es el Estado Nacional que tiene que comprobar cuántos fueron. Y acá la Argentina es esa situación en la cual tendría que debatir o no. Lo cierto es que comprobados y nunca más llega a 8.000 y pico, y bueno, queda como esa situación de que son delitos los cometidos. Ahí el tema es que la dictadura, esos juicios se concentran en los 9 comandantes en jefes, o sea, en la cúpula general, y en los cabecillas de los grupos armados. Poniendo al mismo nivel también, cometieron delitos los grupos armados, esos no están juzgados y bueno, pagaron sus culpas, sus penas por eso, pero hay un trato diferente respecto a los militares, porque no es lo mismo el ejercicio de fuerza desde la sociedad civil respecto a lo que aplica el Estado, porque el Estado tiene que garantizar derechos, no violarlos, ¿sí? En ese sentido, no quiere decir que la sociedad civil los pueda violar, lo que estoy diciendo es que jerarquía de delito es diferente. Lo cierto es que las juntas militares fueron juzgadas, y cuando se procedía a intentar juzgar al resto de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad, ahí empezaban las situaciones que se levantaron en armas para evitar el juzgamiento, ¿no? Los carapintadas en abril no me acuerdo bien el año, ya estoy muy viejo, 1987, en el cual fuerzan a Alfonsín, lo recuerdo porque tenía su edad, yo fui a la Plaza de Mayo con las distintas fuerzas, yo estaba todavía ya militando en el Partido Socialista y estábamos muy, muy metidos en eso, pero lo cierto es que parecía que los militares querían volver y Alfonsín tuvo esa valentía de ir a negociar directamente con los cabecillas, él en persona, y cerrar algo que en ese momento muchos de nosotros como jóvenes lo criticábamos, y es más, uno en ese momento decía, dejo de ser alfonsinista por esta situación, pero tuvo que firmar la ley de obediencia de vida y punto final. La ley de obediencia de vida que decía que había jerarquías, con lo cual había militares que cumplieron órdenes, con lo cual estaban eximidos de ser juzgados, y la de punto final, que había una fecha en la cual prescribía, ¿vieron esto de la prescripción o no?, la denuncia de un delito de lesa humanidad, en ese momento no se usaba la idea de lesa humanidad, con lo cual a partir de esa fecha ya no se podía volver a denunciar. Imagínense que eso lo saca, se saca con un presidente a punta de pistola. ¿Quién va a ir a denunciar una situación de un familiar desaparecido? Digamos, nadie. Con lo cual era como cerrar una situación. Lamentablemente eso. Y más aún, en el 90-91, se levantan las Fuerzas Armadas por última vez y piden los indultos directamente. ¿Sí? Y el presidente de la Nación en ese momento, Carlos Menem, procede a indultar a los militares, con lo cual parecía cerrado una situación de impunidad sobre lo que había pasado con los delitos de lesa humanidad. Pero en el 95 se aprueba los crímenes de desaparición forzada, y posteriormente se aprueban los de lesa humanidad, que se incorporan en el marco jurídico. Y en ese sentido es lo que permitió volver para atrás a empezar a juzgar. De hecho, ya había creo que es me sale Rosenkrantz, que no es, ese es está en la Corte Suprema de la Nación. Ya me va a salir el juez que empezó a aceptar juicios que tenían que ver por la memoria, por la verdad, perdón, juicios de la verdad.
si bien no se estaba juzgando en ese momento los delitos cometidos, entendía este juez que se podía buscar la verdad, que los familiares de un desaparecido, si bien no podían en ese momento lograr justicia, sí tenían el derecho de verdad. Esta idea se está intentando aplicar en España, donde en España está mucho más restringida los delitos que cometieron, se cometió durante el franquismo, pero le están tratando de dar este derecho, y es más, muchos familiares vinieron al revés, así como Baltasar Garzón, un juez español, aceptó casos argentinos, acá la jueza Servini de Cubría, en Argentina, estaba aceptando esta figura para delitos para España. Entonces, la idea de que vos tenés derecho a saber qué pasó con tu familiar desaparecido implicaba que el Estado tenía que investigar qué pasó. Estos delitos, estos juicios se llamaron juicios de la memoria y verdad, que de hecho ya era complejo porque una persona que traía información sobre eso, la hicieron desaparecer, que es Julio López, con lo cual también genera temorizamiento por parte de personas que sufrieron esto de buscar ese juicio a la verdad. O sea, es muy fuerte todavía, por eso a veces quizás, no sé cómo se sentirán ustedes y por eso quizás yo también me mareo. Charlarlo esto da angustia, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y parte de luchar por los derechos humanos. La situación es que, sancionado en 2003 el tema de los delitos de lesa humanidad, se empezaron a rever y a enjuiciar a distintos niveles de responsables en la dictadura militar sobre los delitos cometidos. Primero, porque era reversible, esta ley empieza a formar parte del derecho normativo argentino, y es irreversible y prescriptible y es extraterritoriable. Entonces, ahí empezaron a hacer juzgamientos y ahí se empiezan a sumar la importante cantidad de personas que estuvieron involucradas en los delitos y a empezar a ser encarceladas. Ahí hubo otra situación que, bueno, fue un gran avance, yo creo, en derechos humanos para la Argentina, pero durante el gobierno, y ahora estamos en una discusión que espero no se retroceda, en que muchos de los que fueron enjuiciados y sentenciados eh, estaban pidiendo la aplicación de la ley 2 por 1. ¿Qué es la ley 2 por 1? La ley 2 por 1 es una ley que intenta proteger a una persona que está en proceso de juicio, que tuvo una prisión preventiva, que quiere decir que se le niega la libertad y pasa a estar presa hasta tanto se sustancie el delito. El presidente, bueno, la compañera Milagro Sala está en esa situación, el presidente, eh, como ese, que estuvo casi 3 años preso así, Ignacio Lula da Silva, bueno, son situaciones muy irregulares, pero la idea es que si estuviste un día preso, tenés conmutada un día más de pena. Entonces, como cuando se sentencia y queda firme el juicio, y te dicen, bueno, tuviste 4 años de sentencia firme de prisión, pero cumpliste 2 años de prisión preventiva, estarías cumpliendo la pena porque te vale 2 por 1. Con ese argumento, muchos genocidas, le llamo yo, pero bueno, en términos strictus sensus, han cometido delitos de lesa humanidad. Políticamente yo le digo genocida, pero en términos jurídicos no entran, y puedo explicar ese concepto ahora, en los últimos 5 minutos, pero lo cierto es que intentaban salir y un poco, esto es muy importante, las hijas que salieron la hija de Chicolás, que cambió el nombre, ahora se llama Mariana Dopaso, Marina o Mariana Dopaso, salió a decir, no quiero que mi padre salga libre, quiero que es un delito de lesa humanidad y no le apliquen el 2 por 1, y así muchos no se aplicó durante el gobierno de Macri, y se revirtió esa situación. También otra de las cosas que están intentando aplicarse es algo humanitario, que es el tema de los adultos mayores de 75 años, que hoy si vos estás una pena que superaste a partir de los 75 años, se te permite tener prisión domiciliaria.
esto lo están pidiendo algunos entienden que, entendemos que, digamos, para estos casos de delitos de lesa humanidad no corresponde. Y es más, otra de las situaciones que se habían dado previamente también en los juzgamientos eran las cárceles especiales. Los militares tienen cárceles especiales que parecen un spa, más que cárcel. Entonces, también se planteaba, y se ha sucedido, que se los mandaban a cárceles comunes porque no merecían tener un retiro espiritual, decíamos algunos, porque realmente la cárcel de Magdalena parecía eso. Más allá que en la misma cárcel tienen ustedes saben que como es la posibilidad de tener televisión, un montón de cosas cuando tenés dinero en una cárcel diferente que eh, una persona pobre, lamentablemente, que no tiene nada y la pasa de otra manera en las cárceles, ¿no? Entonces, para eso se puede charlar, porque a veces también creo que en las cárceles se cometen violaciones de derechos humanos, y acá para aclararle, para que no quede confusión, yo soy muy punitivo y muy fuerte contra delitos a la humanidad, a la integridad física, y puedo llegar a ser más indulgente o más comprensivo a delitos de propiedad, o sea, robos, etcétera, ¿no? Porque tienen otro contexto, no soy inclaudicable en situaciones que violenten al ser humano. Por último, y ya los dejo porque a las 2 de la tarde suena el timbre en el Pele, y perdón, por ahí di muchos temas, ¿no? Pero capaz no habría preguntas o dudas o planteos o reflexiones. Pero, bueno, eh, ay, me olvidé que le iba a decir como parte final. Ay, ya me va a venir. Pero bueno, lo dejo acá porque ya es un tema que quedó bastante abordado. Espero que les haya gustado. Lo más importante de la clase es que entiendan que es un tratado internacional. Entiendo que este tema lo van a poder retomar o en cuarto año con problemáticas contemporáneas, quizás, o en quinto se hacen los talleres de historia, para quien quieran hacer un taller de historia en quinto, porque ahí se trabaja muy bien lo que pasó en los años 70. Pero bueno, creo que eso fue un gran avance en términos de derechos, y ojalá mi generación fue muy marcada, yo tenía su edad, en lo que decíamos nunca más, y ojalá nunca más suceda en la Argentina, y bueno, y festejo ciertas reversiones porque estaba muy preocupado con lo que había sucedido en Bolivia, ¿no? Y saludamos al regreso de la democracia allí en ese país. Así que dejo acá 2 minutos, 3, para hacer dudas, comentarios, preguntas, y nos volveremos a ver el 30 de noviembre, si les parece, donde ahí cerramos la materia. Eh, voy a hacer un ensayito, les voy a pedir un ensayito chiquito de una página, les voy a dar la consigna, para que me den una reflexión de cómo vivieron ustedes la materia y qué conceptos más importantes les queda pendiente para el fortalecimiento de su ciudadanía, ¿sí? ¿Cómo se siente, si a partir de la materia y las herramientas que le di se sienten más ciudadanes ustedes, o decir, bueno, y eso va a ser muy importante que ustedes me lo hagan como un pequeño ensayito de una página mínimo, para que yo... Perdón, ¿vas a subir la consigna o con esto? O Sí, sea, sí, sí, la voy a subir, eh, digamos, en esos términos. Es más, lo puedo hacer en este momento si quieren, pero eh, si lo hago en un rato mejor. ¿Para cuándo va a ser, profe? Hasta el 20, así yo 20 o 23 hasta el 23 de noviembre, así yo después las puedo corregir, y ya el 30 les paso la nota, pues les paso 2 notas. Si alcanzaron el objetivo, y les tengo que pasar una nota numérica para los que hayan aprobado conmigo la materia. Así que bueno, es una clase densa, es verdad, muy, muy compacta, pero yo creo que es muy importante, a mí me gusta darla. Quizás le hubiese gustado dar otro tema a ustedes de derechos humanos, como el tema de género, pero bueno, eso les queda pendiente, ¿no? Pero bueno, es lo que yo podía dar como profesor de FEC. Así que, bueno, no me quiero despedir ahora, me voy a despedir el 30 a ustedes, pero, y no quiero
Es muy difícil, pero bueno, ya el año que viene, en algún momento nos vamos a conocer presencialmente y ojalá nos podamos dar un abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que, bueno, paro la grabación acá y ya